Hace mucho no les grabo un video así inédito, pero creo que es importante porque nunca les he compartido mi experiencia y mis experiencias y mis aprendizajes trabajando en 4 hospitales diferentes como tanatólogo clínico. Sí, sí, son miles de muertes las que vi y me dirán, ¿por qué tantas? Pues les voy a ir contestando poquito a poquito, me pueden poner preguntas en los comentarios. La razón que fueron miles de muertes, por lo menos el último año en el último hospital, era un hospital de traumatología. Entonces se morían en ese hospital 10 a 20 personas al día. Y mi trabajo como tanatólogo, como cuidador espiritual, como capellán, aunque era yo budista y no católico, aunque también servía a gente de la fe católica, a gente de todas las fes, incluyendo a los ateos, en ese hospital tenía yo un teléfono que me sonaba, me mandaban mensajes cada vez que alguien se iba a morir o cada vez que a alguien le daban un diagnóstico difícil o si la enfermera me decía, oye, hay un paciente muy difícil, necesitamos que venga el capellán, el cuidador espiritual a hablar con ellos, demás. Yo pues estaba asalariado, checaba tarjeta ahora sí, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 8 y media, 4 y media, con mi hora de mi media hora de almuerzo. Y pues sí, me sonaba el teléfono. Y lo que pasa es que muchas muertes son programadas, especialmente en cuidados paliativos, las programan porque el cuerpo lo están manteniendo vivo de manera artificial. Entonces, muchas muertes sí son programadas, la gente creería que no. Y las que no están programadas, sí hay muchas que pues son espontáneas, ¿no? Tienes que esperar a que el cuerpo solito deje de respirar o que el cuerpo solito, cuando no está siendo mantenido vivo. Y pues sí, sí me llegaban bipazos, ¿no? Así de ya falleció y está la familia aquí llorando. Y yo me introducía, y al final tenía yo mucho colmillo, mucho callo en cómo introducirme en una situación así de crisis. Básicamente yo decía, hola, ¿puedo pasar? Siempre pidiendo permiso, pero siempre decía yo, hola, ¿puedo pasar? Me presento muy rápido, soy Daniel, soy tanatólogo, soy cuidador espiritual, apoyo a las familias que acaban de tener un cambio muy fuerte con apoyo espiritual, emocional. Si acababa de fallecer el paciente, yo decía, me pregunto si gustarían, los puedo facilitar en que nos rodeemos alrededor de su ser querido y podamos decir algunas palabras que puedan honrar su vida y su transición. Así me presentaba yo al final, pero me tomó años poder agarrar ese colmillo de saber introducirme. Al principio yo muy cohibido, ¿no? Me presentaba y me decían que no. Al principio, mi primera muerte, luego les cuento, yo no sabía qué hacer, qué decir, cómo, qué no decir, o sea, estaba yo muy en shock. Yo no sé si ustedes han sido testigos de alguna muerte así presencial, de ver a alguien dar sus últimos respiros. Hay gente que dice que es una experiencia muy mística, hay los que dicen que no es nada abrumador, como dicen en inglés es underwhelming, porque literalmente no pasa nada. O sea, la persona deja de respirar y pues no pasa nada, no cambia nada, ¿no? Y en el budismo hay una historia donde le preguntan a un maestro, maestro, ¿qué pasa cuando morimos? Y el maestro dice, no, no pasa nada, ¿no? O sea, y sí, ese es el caso. Acabé yo dejando el hospital, ya haré un video en algún momento más largo, porque había mucha corrupción, me pedían ser cómplice de muchos crímenes, o sea, trabajando en eso de mediador, digamos, entre pacientes, doctores, administradores, pues me tocó ver todas las ramas del hospital. Trabajaba yo en psiquiatría, trabajaba yo en cuidados intensivos, obviamente, en paliativos era lo que más, cada mañana era parte yo de la ronda de paliativos, entonces era ir por la lista y los pacientes que más dolor tienen. Cuidados paliativos, básicamente, para los que no saben, es cuidar de los síntomas, cuando alguien ya tiene demasiados síntomas, cuando ya estás manejando el dolor, esos son cuidados paliativos y pues comúnmente se presentan a final de la vida porque ya son síntomas, ya no estás tratando con la enfermedad porque la enfermedad ya no tiene tratamiento en sí, ¿no? ¿Cómo llegué a esta carrera? También me preguntan mucho. Si tienen alguna pregunta para que no les conteste en este video, pónganmelo en los comentarios. Ya haré algún otro video tomando en cuenta todas sus preguntas. Pero es que dije, no me voy a esperar a que alguien me entreviste. Mejor cuento mi experiencia porque no cualquiera, y no es por darme aires, pero es por reconocer la experiencia. No cualquiera ha visto tantas muertes, ¿no?
Incluso un médico que ha visto o ha tenido a pacientes morir en sus manos no se quedan, por lo general hay médicos muy buenos de mucho corazón, pero no es su trabajo estar con la familia y entrevistar a la familia, a ver qué se les ofrece, a ver cuáles son sus creencias existenciales sobre la post-muerte, después de la muerte, o hablar con el mismo paciente y decirle, tienes miedo, compárteme tu enojo y demás. Pero les decía que yo al introducirme al principio a un cuarto, muchas veces, la mayoría de las veces, me rechazaban, porque yo llegaba y yo decía, hola, soy Daniel, ofrezco apoyo emocional y espiritual. El momento que alguien dice, especialmente alguien que está en una situación súper vulnerable, que necesita apoyo emocional y espiritual, la vulnerabilidad es muy cohibida, es muy shy, como dicen en inglés, en español, es tímida. Entonces, si tú a alguien le dices, ¿quieres ayuda emocional y espiritual? Absolutamente no. Mi primera reacción va a ser absolutamente no y menos de un extraño. Entonces, ya al final, yo lo que hacía, por ejemplo, digamos, la enfermera me llamaba o me mandaba un mensaje encriptado de los que usábamos en el hospital interno. Y me decía, oye, este paciente está llorando porque lo acaban de diagnosticar con un cáncer muy feo. Yo era parte del equipo médico, entonces a mí se me compartía toda la misma información y yo tenía, de hecho es parte del protocolo, yo tenía que checar su expediente médico, igual que le haría cualquier médico, cualquier doctor, antes de ver con el paciente. Y entonces, me decían, este paciente pues, le acaban de diagnosticar, lo veo llorando, le haría bien platicar con alguien. No era cuestión de entrar a su cuarto y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿No? Sino, bueno, investigaba muy bien el historial clínico, veía yo pues, cuántas veces le ha dado, que si ha tenido cáncer, que ha tenido antes, todo, o sea, como si fuera yo un médico. Tuve que aprender a interpretar historias clínicas. Y luego ya que llegaba yo con ese paciente, yo le decía, hola, me presento, yo sé que quizás ahorita estás muy abrumado, muy ocupado, lo que sea, pero te quiero dejar mi tarjeta por si algún día necesitas hablar con alguien. O sea, yo lo presentaba como que ahorita no vamos a hablar, ahorita no voy a ayudarte emocional y espiritualmente, pero para que sepas que existe este apoyo, que sí lo ofrezco, que en cualquier momento que tú quieras podemos, en otra ocasión, pero ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Nada más así de curiosidad y rápido, ¿no? Y yo con mi body language, con el lenguaje corporal, me hacía el que yo ya me iba, ¿no? Como, ay, aquí está la tarjeta, no te molesto, pero ¿y cómo estás, por cierto? Así como que no me importaba mucho. Y entonces ellos solitos ya me decían, no, bien, gracias a Dios. Yo decía, bien, bien, sí, no. Pues ha de ser muy difícil estar tanto tiempo en el hospital. Así, les echaba yo carnada, ¿no? Así como, ha de ser difícil. Y ya dejaba que ellos o me corrigieran o me confirmaban. La mayoría de las veces sí me decían, sí, sí está canijo, ¿eh? Y entonces ya yo soltaba pues más carnadita y decía, oye, ¿qué es lo más canijo? O decía, ¿qué está tan canijo? No me sentaba yo. Ya que empezaban a platicar, me decían, no, pues mira, no puedo hacer pipí, o necesito ayuda para pararme, o tengo miedo porque me acaban de diagnosticar. Entonces yo ya decía, ¿te molesta si me siento? Y entonces ya me decían, no, pues claro que sí, ¿no? Y ya muy comúnmente ya que me sentaba, ya que llegó a ese punto, bueno, la gente vomitaba emociones hacia mí. Y ahí mi trabajo era quedarme quieto, callado, pero no como piedra, o sea, el escuchar es algo activo. ¿Sí? Si es un arte, si es una ciencia, también hay que aprender a escuchar, porque si no estamos escuchando nuestra opinión, y si estamos pensando qué le voy a responder, no estamos escuchando. Yo ahí no podía tener una agenda personal, ni tampoco iba yo ahí a que acepten a Jesús en su corazón, porque como dije, yo soy budista, a mí lo que me interesa es aprender cuál es tu sufrimiento, la causa de tu sufrimiento y ver cómo yo te puedo ayudar desde la paz mental que yo haya podido cultivar, desde el privilegio que me ha dado el universo de poder haber encontrado un camino espiritual que fomenta la paz y la compasión, como desde mi privilegio y de mi paz mental y mi bienestar, poder compartirte, alimentar eso a ti, dentro de tu esquema. Entonces, si a ti Jesús es lo que te rescata en tu corazón, yo no estoy peleado con Jesús por ser budista. De hecho, Jesús a mí me ha sido una gran bendición, o sea, un ser iluminado, un maestro, una fuerza, una conciencia que me ha guiado a poder acompañar a muchos en esos últimos momentos. Como les dije al principio, era un shock que me contaran tantos horrores y demás, pero después no es que vaya yo armando callo, pero le quito
la sensibilidad, la sobresensibilidad que le tenemos al dolor como seres humanos. Porque al hablar con la gente en el hospital me doy cuenta, es que no es que estén en el hospital o no, no son pacientes de hospital, son seres humanos comunes y corrientes como tú y yo que caminarían en la calle, son los taxistas, son los taqueros, son los ingenieros, son los mismos doctores, o sea, la misma gente que tú ves en la calle es la gente que está en el hospital. Entonces yo me daba cuenta, mira, es que aquí lo que no quieren es que los traten diferentes, porque el momento que entras a un hospital ya no eres humano, eres paciente, ya tienes un número, tienes un brazalete y ya no tienes ropa, ¿no? Ya todos son idénticos. Y entonces a veces les decía, oye, enséñame una foto tuya en el mundo real, ¿no? Así arreglada, con maquillaje, enséñame quién eres cuando te arreglas y vas al súper y porque aquí pues te veo sin maquillaje, con el orín, con el pato lleno de orín al lado, con sangre, o sea, con llagas en la boca. Este no eres tú, ¿no? Tú no eres tu enfermedad. Mucha de mi trabajo, de mi chamba era regresarles la humanidad, ¿no? En un lugar donde no hay humanidad. Y muchos doctores, por ejemplo, no van a tocarte siquiera, van a ver los resultados, el expediente clínico, y ahí se quedan en el expediente clínico. O chances interactúan con el paciente del 1 al 10, cuál es tu dolor, pero todo lo intentan cuantificar. Y fíjate que, pues yo decidí convertirme en cuidador espiritual porque me di cuenta que el espíritu en esta vida no se puede cuantificar, que somos más allá de una reacción química y que incluso lo que la gente confía como la ciencia es un dogma, porque el proceso científico está muy ligado a la academia, que está ligado perdón que lo diga, no es que sea anticiencia, pero la ciencia como la conocemos no es del todo empírica y pragmática y no nos podemos quedar atorados en lo empírico y lo pragmático tampoco. El camino medio del budismo es que no te aferres a ningún dogma. El budismo en sí es una ciencia de la mente, pero no es una ciencia de la mente que viene de lo griego, de la filosofía griega, sino que viene de la filosofía en sánscrito, védica. Pero sí es una ciencia porque es empírica. En el budismo estudiamos lo que podemos ver con nuestros 5 sentidos. No pide, el Buda dijo, no me crean, o sea, sean escépticos, no me crean, no tengan fe ciega, vean por ustedes mismos si lo que digo. Entonces la meditación es ver por nosotros mismos la ciencia de la mente, de que nuestra mente crea nuestra realidad y no que nuestro cuerpo crea o que nuestro cerebro y nuestros químicos crean nuestros pensamientos. Un ejemplo muy fácil es el prejuicio. Digamos, tomemos el racismo, ¿no? Si a mí me asaltaron de chiquito, me robaron y fue alguien de piel morena, pues sería un error el resto de mi vida yo creer que la gente de piel morena, todos son así, ¿no? Y igual de viceversa, que la gente de piel morena pueda ver, bueno, los políticos de mi país, la mayoría han sido güeros y de ojo azul, y pues ese es güero de ojo azul, seguro es un rata político de la clase élite y demás. Si nosotros vivimos con prejuicios, o pasa en el sexismo también con los hombres y las mujeres, ¿no? Ay, todas las mujeres son así y asado, todos los hombres son así y asado. Si vivimos en un mundo de prejuicios, no estamos viviendo en la realidad. Y los budistas, pues hablamos de diferentes niveles de la realidad. Ahí tengo otros videos de la ontología, la metafísica, porque parte de mi maestría, mi maestría fue en religiones mundiales, pero fue en una universidad budista, en Naropa, en Colorado. Fue de 3 años la maestría, me entrené con lamas tibetanos, historia, metafísica, de diferentes religiones y demás. La religión como antropología, o sea, es que tú puedes ser antirreligión, pero la religión es lo que ha preservado la cultura, ya lo que ha definido las culturas. Incluso el Imperio Romano murió de manera exotérica, pero sobrevivió de manera esotérica a través del cristianismo. Entonces la religión tiene mucha riqueza, pero este video pues abarca un poquito de todo, pero me quiero enfocar más en este tema de qué he aprendido viendo yo tanta muerte. Se me quitó mucho lo güey, como decimos en México, porque después de ver tanta muerte sí me di cuenta que la vida es muy valiosa. O sea, yo regresaba a mi casa después de ver a alguien que no tenía piel por una quemadura, ¿no? Y entonces estas personas no tienen piel y para bañarse es muy doloroso. Los tienen que bañar en un cuarto que es como un vapor húmedo, no les pueden echar agua directa. Toma horas en bañar a una persona sin piel. Y entonces, cuando tú estás escuchando a una persona sin piel contarte lo que está en su corazón y llegas a tu casa a hacerte de cenar, pues sí agradeces que tienes piel,
Y yo no sé si tú hoy amaneciste y agradeciste. Ya no digas al universo, agradecer a nadie. O sea, estar agradecido de que tienes piel. Yo no sé si hoy despertaste y agradeciste que tienes, pero cuando ves algo, cuando ves que hay realidades donde hay gente que no tiene piel, por decir un ejemplo de muchos, pues cambia la manera en la que ves el mundo. Sí, sí, en el budismo dicen que reducir el egocentrismo sucede cuando ayudas a los demás y que empiezas y que reduces tu sufrimiento, porque lo que nos causa el sufrir es el egocentrismo, decir, ay, ¿qué me falta? Pues no, mira, no amanecí con tantos seguidores y no amanecí con tanto en el banco. Pues sí, sufres por estupideces, como dice una tía, cada quien se crea sus necesidades. Entonces, pues yo me podría crear la necesidad de que yo para ser feliz necesito X, Y, Z. Y nos condicionamos la felicidad. Entonces, pues trabajar con gente moribunda tan al borde de la muerte y muriendo, pues la gratitud me creció. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo pues tenía que ofrecer oración y la mayoría de mis pacientes eran católicos. Que por cierto, digo, aquí les confieso, voy a ser muy cándido, muy auténtico, muy genuino, diciéndoles que, y vulnerable, digo, aunque me critiquen, que a mí sí me daba un poquito de pereza cuando yo le decía a alguien, oye, compárteme, dime, me da curiosidad, ¿tienes algún tipo de creencia espiritual? Y yo cuando digo espiritual es algo más grande que nosotros, lo que sea, puede ser la naturaleza, el viento, ahorita que me acaba de soplar el divino, esta comunicación, el cielo que está atrás de mí, ¿no? ¿Tienes alguna conexión con la espiritualidad? Me daba tanta pereza cuando la gente me decía, sí, soy católico. Y no es porque sea yo anticatólico, les digo, yo a Jesús, incluso a la Iglesia Católica, no los voy a pintar de demonios, porque la religión no es el mal de todo la humanidad, es la corrupción humana, que es el egocentrismo, ¿sí? Que es algo más personal. Cualquier institución tiene corrupción. La Iglesia Católica no es el enemigo, ¿sí? Ni el catolicismo. Pero sí me daba pereza que la gente no, yo decía, a ver, caray, tu razón, ¿qué significa ser católico? Porque le puedes preguntar a dos católicos y te van a decir cosas completamente distintas. Y luego había los que me confesaban, no, pues es que yo sí creo en los ovnis. Y yo, pues de aquí soy, cuéntame de los ovnis. O sea, cuéntame de los espíritus, de que somos estrellas de otros planetas. De eso cuéntame, ¿no? No de este pues, católico, Adán y Eva. Ay, o sea, perdón, y no es por criticar a nadie. Sí creo que Adán y Eva y las historias que hay en la Biblia vienen de alguna fuente, y aquí yo les confieso, si me quieren atacar, critíquenme en los comentarios, igual me ayuda el algoritmo, cualquier crítica, ¿no? Le ayuda a mi video a difundir, y YouTube dice, está interesante esto, pero sí, yo sí creo que, y ya es para otro video, ¿no? Pero yo, por ejemplo, creo que el patriarca Abraham del judaísmo es el mismo que el dios Brahma ahí en el sánscrito, están muy unidos ahí el Medio Oriente y la India, ¿no? Y el South Asia. Entonces, pues mira, pero ya no voy a entrar con mis teorías de conspiración de que si los ovnis y los aliens ya empezaron aquí el tiroteo, los del campo militar. A lo que voy es que la espiritualidad es muy personal, yo lo entiendo, pero también evoluciona de día a día. Cuando uno estudia teología, la teología no es de una religión. La teología es cómo nuestras creencias del existencialismo, cómo nuestras creencias de Dios o del universo, de la naturaleza, afectan nuestro día a día. Por ejemplo, la gente que cree en el pecado original y cree que los humanos somos malos por naturaleza, pues eso afecta cómo vives tu vida, tu día a día, pensando que tú eres malo y tienes que redimir tu maldad. A que, si por ejemplo tienes creencias budistas, en donde crees en la bondad fundamental y crees que todos tenemos naturaleza del Buda y crees que todos somos fundamentalmente buenos como seres vivos, que la sociedad tiene una bondad fundamental y que los animales tienen bondad fundamental y naturaleza búdica, y que no tenemos un ser o un alma inmortal, sino de que estamos interconectados en una mente universal, ¿no? Es un poco diferente a creer que todos somos pecadores. ¡Ojo! Hay gente que con la creencia de que todos somos pecadores viven más sanos y de hecho tienen más herramienta espiritual que el muy escéptico budista, muy científico, que de hecho vive muy deprimido porque no cree en ningún espíritu más allá. Porque se toma muy dogmático esto de que no hay un yo, y entonces deja de ver el espíritu de los seres vivos, ¿no? Para no extender muchísimo este video, ya tendré muchísimas historias que contarles sobre muertes que vi, cosas milagrosas que vi, cosas ordinariamente milagrosas. ¿Sí? Los milagros tienden a ser como ordinarios.
los verdaderos milagros. Pero sí, estar cerca de la muerte te enseña muchas cosas, más de miles de muertes. Había días que yo veía 5, 6 muertes, un día me tocaron 8 muertes, y era una tras otra, y para mí era un trip, ser un viajezote, entrar a una habitación, decir mi discurso, hola, lamento mucho, estar aquí, era un privilegio estar en esos momentos, dentro de una familia, pero para mí era un viajezote, entrar a una muerte, estar ahí 15 minutos, salirme de esa habitación, ir a la habitación de junto, y entrar a otra muerte, y así sucesivamente, y así de lunes a viernes, y luego a las 3 de la mañana me tocaba el viper, y que se murió alguien en maternidad, o se murió un bebé, o se murió esposa y bebé, o todo tipo de casos, tener que ir, trabajar en cuidados natales, intensivos, neonatales, bebés recién nacidos, eso estuvo fuertísimo. Para lo que iba, les voy a contar una historia un diagnóstico. Creo que lo conté en otra entrevista, en otro video en mi canal. Sí me ayudan mucho ahí dándole suscribir para que no nos perdamos en el mar de contenido. Esta la conté en una entrevista, pero se las cuento aquí porque pues, ya es relevante, ¿no? Al tema de este video. De mis primeros pacientes. Entonces todavía no me confiaban al 100, tenía una capellana que era mi sombra, y hablaba español porque era, como les dicen, ilegales, pero son indocumentados, ¿sí? Aquí ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal, ¿sí? Nacemos en condiciones y circunstancias que determinan nuestras creencias, y luego nuestras creencias también luego determinan nuestras condiciones y circunstancias. Pero si algo aprendí de actor, en mi entrenamiento de actor y de teatro y de cine y de tele, porque muchos años trabajé en Televisa y en el Museo Jumex, y me entrené en licenciatura en artes dramáticas en Nueva York y en Rusia y demás. Sí, aprendí como actor que todos somos actores, o sea, todos en este mundo, el yo no existe en el budismo, porque todos somos no víctimas, pero producto de nuestras circunstancias. Si yo hubiera nacido con otras circunstancias, bajo otra mamá, bajo otros papás, en otro país, con otro físico, con otra mentalidad, con otras creencias impuestas, pues se hubiera desarrollado diferente mi karma, ¿no? Que el karma es causa-consecuencia. Y que todos en diferentes circunstancias seríamos asesinos, todos en dadas circunstancias, somos capaces de atrocidades que no imaginamos. Entonces, pues es muy difícil aferrarte a una postura, o bueno, es muy fácil aferrarte a una postura o una identidad, pero va a cambiar. La ley de la impermanencia es que algún día, si le escupes al cielo, te va a caer en la cara, por decir, ¿no? El karma sí se cobra, y no todo en esta vida, yo no creo. Pero bueno, cada quien esas creencias. Pero les cuento de este señor, se estaba muriendo, le acaban de dar un diagnóstico, este señor indocumentado mexicano, creo que era de Guatemala, no, de México, sí era de México sí era como de San Luis Potosí, algo así, que el señor se cruzó de muy joven a Estados Unidos, ya tuvo su familia en Estados Unidos, tiene su esposa, sus hijos, sus nietos, ya estaban todos ahí en Colorado, y entonces, pues el señor no se podía regresar a México a pedirle un trasplante de corazón al Instituto Mexicano de Seguro Social, no podía ir al IMSS a pedir un corazón, ¿verdad? Porque y no conocía él ya nadie en México. O sea, chance un primo ahí tenía, pero él ya toda su familia, su vida era en Estados Unidos, pero como era indocumentado, pues él no calificaba para un trasplante de corazón, que era lo que él necesitaba. Entonces, pues, ¿qué le dijeron los doctores? Pues usted sin un trasplante de corazón, en una semana va a fallecer. Y el señor tenía 55 años, o sea, relativamente joven, ¿sí? Así como para que digas ya listo para morir, pues no. Pero entré yo y tenía yo a la sombra y al intérprete, para que le traduzca todo lo que decíamos en español a la sombra, en inglés. Entonces el señor entró y está viendo un ventanal, y en el ventanal tenía unas montañas de Colorado, así hermosas, parecía Suiza, ¿no? Así. Y el señor viendo por la ventana, y yo pues me le acerco y le digo, hola, yo soy el cuidador espiritual, y no sé si usted quisiera platicar de todo lo que le acaban de decir, con alguien con quien platicar a nivel emocional, espiritual. Y el señor como que me interesaba, me dice, sí, siéntate. Entonces me siento y le digo, oiga, pues me dijeron que a usted le queda muy poco tiempo de vida. Y él, sin voltear nada más, sí, así, le valía sorbete. Le digo, oiga, pues qué cosa, o sea, me imagino que ha de tener algo de miedo de su diagnóstico. Y el señor me hace, no,
Pero no fue sarcasmo, me lo dijo neta, o sea, me lo dijo genuinamente, honestamente, no tenía miedo a morir. Y yo pues dije, no había yo enfrentado mucho tanta muerte en esos entonces. Digo, había yo tenido mis experiencias psicodélicas con la mamá Iboga, hice un video de eso, de un psicodélico africano, donde enfrenté mi muerte y demás, y vi a mis ancestros y demás. O sea, pero es virtual, no es una muerte 100% física, ¿no? Y este señor pues sí estaba viviendo esto y genuinamente no tenía miedo. Y yo pues le dije, oiga, me da mucha curiosidad, ¿qué le da ese coraje? ¿Qué le da esa valentía? ¿Qué le da? ¿Por qué no tiene miedo? ¿Cómo es? ¿Cuál es esa herramienta que usted tiene? Y el señor me hace así, sin voltearme a ver, me hace, ¿no? Como diciendo, ay, o sea, mi fe es más grande que mi miedo. Ahí fue cuando dije, mire, todo mi estudio budista, mi práctica meditativa, vale madres en comparación, o sea, en comparación de la fe que tiene este señor a Jesucristo, a Dios, a lo que lo quieras llamar, dije, me dio una gran lección ese día. Nada más me volteó el dedo al cielo y con eso me transmitió más fe. Y lo que decimos en el budismo lo llamamos fearlessness, que es que no tienes miedo, falta de miedo. Dije, mira, aquí hay algo, ¿sí? No hay que tirar el saco viejo por roto, porque yo sí era muy crítico de las religiones, también era muy crítico de las posturas políticas. Yo, por ejemplo, una de mis primeras pacientes, un hospital de Colorado era demócrata y el otro era republicano, entonces uno era como muy de izquierda y el otro muy de derecha. Y estoy en el hospital de derecha y una señora me dice pues, que ella se va a morir y que su hija era lesbiana y que su hija salió como lesbiana hace 30 años y que llevaba 30 años sin hablarle a ella, que porque ella nunca aceptó que la hija era lesbiana y que ella no aceptaba que la hija era lesbiana porque ella era muy persinada, golpe de pecho, muy creyente, y ella creía que la hija iba a ir al infierno eternamente por ser lesbiana, y ella creía que si ella aceptaba a la hija y a la pareja de la hija, que ella también iría al infierno. Entonces, pues ella estaba, digamos, contra la espada y la pared, y no había hablado con su hija. Y pues yo, habiendo crecido pues en un ambiente bastante de izquierda, con muchos amigos de la comunidad LGBT, con familiares de la comunidad LGBT, pues la verdad nunca consideré, yo era también muy, pues joven, liberal, idealista, nunca consideré el dolor de alguien derechista y muy religioso, ¿no? Mucho menos alguien religioso. Yo, para mí, la religión era el mal del todos y la religión era el enemigo y causa tanto sufrimiento y cuánto abuso se ha hecho en el nombre de la religión. Y de pronto me encuentro con alguien que ya está muriéndose, que está sufriendo enormemente, pero más de su muerte está sufriendo porque la hija lleva tanto tiempo sin hablarle. ¿Qué le voy a decir? ¿Que es por su homofobia? ¿O por sus creencias? No, o sea, es que ¿con qué estás discutiendo? ¿Y dónde está tu compasión? Entonces la empatía ahí me forzó a mí, mi misión de bodhisattva budista, de tenerle compasión a todos los seres y no nada más con los que estoy de acuerdo o los que piensan igual que yo. Todos los seres hay que tenerle compasión. Empecé a cambiar un poco mis creencias, empecé a ver también lo agresiva que puede ser la izquierda. No me quiero meter a política, porque también me dijo un maestro, siendo una persona espiritual, tu deber es hacia el ser humano, hacia el corazón humano, no perderte en estos conceptos. Hablábamos de los prejuicios, del racismo y del sexismo, lo mismo pasa con la política. Somos seres humanos. Parte de la corrupción institucional es querer dividirnos, pero somos seres humanos ante todo, antes de nuestras creencias, de plano, porque nuestras creencias pues, pueden cambiar la vida, nos la cambia. Ojo, hay gente que ni en su lecho de muerte va a arrepentirse de sus maldades. Y hay gente que en esos momentos más vulnerables es cuando van a hacer un cambio. Pero tú no puedes ayudar a nadie que no quiere que no lo ayudes. Y nadie puede cambiar si no quiere cambiar. O sea, el prerequisito para el cambio es desear el cambio. Entonces fue en parte por eso que acabé yo trabajando en hospitales, porque dije, pues yo, ¿quién soy para comunicar paz mental, por más que yo haya meditado? Si puedes mantener tu paz mental en medio de la crisis, es un ejercicio un poco más avanzado. Los tantricas, los yogis del antaño, pues meditaban en los quemaderos, ¿no?
donde moría la gente, donde la gente iba a enterrar. Aquí ya no existen los quemaderos, entonces me fui a meditar al hospital donde la gente nace y muere, al quemadero moderno, al quemadero neoliberal, ¿no? Y aprendí mucho, o sea, sí desperté a mucho y lo que comparto es en servicio al beneficio, porque creo que tenemos que familiarizarnos más con eso, lo que es el duelo, porque todos vivimos duelo a todo el momento, todo constantemente, se me está acabando mi chocolatito y pues vivimos un duelo, quiero otro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el duelo se complica? Es muy complejo todo esto. Si te interesa mi contenido, por favor, sí, déjame un comentario, dale suscribir, dale like y nos vemos por aquí. Estaré dando en vivos también pronto, ahorita que me anime voy a hacer meditaciones y agradezco muchísimo su atención, su suscripción, su apoyo y que todos los seres sean libres del sufrimiento.